Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo Caravana Talk del día de hoy, viernes. Estamos aquí felices porque tenemos a Itzia Belaustegui Goitia hoy como panelista que nos va a hablar de los temas más importantes de un negocio cuando quiere crecer, que es la inversión. Itzia tiene muchísima experiencia en este tema, pues tuvo desde hace 15 años experiencia en estrategia, planeación y finanzas de empresas en la industria financiera y tiene una pasión por la conceptualización, planeación, lanzamiento y crecimiento de empresas para llevarlas al éxito, cosa que ha logrado con su negocio Troquer, en donde ella lidera las áreas financieras, operativas y tecnológicas para maximizar el valor y el servicio hacia sus compradores y vendedores. Entonces, Itzia es la CEO de Troquer. Ahorita ella les dará la introducción y les platicará qué es Troquer. Es un negocio que nosotros admiramos mucho y a ella en particular, pues le tenemos mucho respeto y admiración por esta como ambición tan positiva que tienen ella y su socia Lucía de crecer y de llegar siempre a su máximo potencial sus negocios. Y bueno, creo que va a ser súper enriquecedora la plática con ella el día de hoy. Esperemos que la disfruten y vamos a darle la bienvenida a Itzia, que debe estar ya conectándose en su video. Hola, ¿cómo Itzia, ahí están? están. ¿Cómo estás, Hola. Jean? Oye, pues nada más, ¿cómo te va el día de hoy? Pues muy bien, aquí emocionada con los talks. Todos están buenísimos. Felicidades, felicidades porque lograr esto de forma remota es todo un logro. No sé si me escuchas bien, acabo de cambiar mis audífonos. Sí, Ya te perfecto. estamos escuchando bien. Buenísimo, es que aquí en los pueblos hay muchos ruidos de repente que no podemos controlar. Pues buenos días a todos y pues como Gina pues súper generosa fue con su introducción, igualmente yo reconozco y admiro muchísimo tanto a Gina como a Alessandro, todo lo que han logrado con Caravana, con Lago, con Nishi, con los relojes, con sus múltiples marcas. Yo creo que son un dúo que ha tenido muchísimo impacto en el medio de la moda de México y latinoamericana y pues son un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación. Un poco como para ahondar respecto de cuál es pues mi titularidad ante este tema y por qué razón creo que puedo compartir cierta de mi experiencia en encontrar los inversionistas perfectos, es porque pues trabajé en la Bolsa Mexicana de Valores, trabajé en un fondo de Venture Capital y también pues siempre supe que quería tener mi negocio, entonces puse en mi negocio y soy también inversionista en otros negocios. Entonces, el tema de la inversión es algo que pues siempre he estado conectada con ello. Creo que el medio económico se puede y se debe de utilizar pues para fines pues como una derrama secundaria para los demás y siempre hay que verlo como con pues, una mejora en el nivel de la calidad de vida, mejora en las circunstancias en las que estamos, un vehículo para innovar y un vehículo como para hacer pues, las cosas que nos apasionan. Entonces, con la experiencia que he tenido en estos diferentes pues como formas de estar en los diferentes niveles y etapas de levantamiento, es que pues considero que mi experiencia es pues, lo suficientemente ilustrativa o puede complementar y ayudarle a resolver a cada uno de ustedes algunas de las dudas que tengan al respecto. Entonces, un poquito como para empezar y tener una mayor noción de qué les interesaría saber. Digo, obviamente yo tengo mi presentación, pero me interesaría conocer pues si hay alguno por ahí en el chat que pudiera compartirnos pues de qué es un negocio, si realmente su negocio está buscando levantar capital o no, si ya lo tiene o no. Si alguien quisiera comentar al respecto, pues sería muy útil porque quizás esta conversación podría ser pues más atinada y con un poquito más de dirección hacia lo que quieran escuchar. Hola María, si quieres escribir o los demás, ¿no?
Entonces, tú tienes un negocio de cremas y de cuidado personal, perfecto. Entonces, a todos los que, bueno, si otras personas quieren opinar, es importante saber qué tan grande hace 2 años y medio dudamos si levantar capital o no. Es importante conocer tanto pues, el tamaño de tu empresa, tanto en ventas, ¿no? Como en equipo, cuánta gente cuenta con cuánta gente cuentas, ¿no? Entonces, pues esto me sirve, es un negocio de cremas y de cuidado personal y hace 2 años y medio dudamos en si levantar capital o no. Ahora, pues no sé qué pasó después, si levantaste capital o no. Y justamente pues será un ejemplo que podamos ir llevando sobre la marcha de esta conversación. Entonces, les voy a compartir mi screen. Denme un segundito. Ya voy. Aquí está. Ahorita cuando lo ponga me dicen si ya lo pueden ver. Aquí está. ¿Ya está? ¿Sí se ve? Sí, ponle en full screen y ya. Perfecto. Lo voy a poner aquí. ¿En esta será? ¿En esta? Tiene un iconito el PowerPoint. Este mero, ya se ve perfecto. Dale. Nada más para mantener aquí, pues, el poder ver si hay preguntas. Entonces, los 3 temas principales que creo que son importantes, pues, conocer y ahondar en ellos son, tienes que conocer muy bien, pues, tu empresa, la posición financiera de tu empresa y las necesidades que tiene tu empresa. Después de eso, ante pues tu situación, quién eres, qué buscas, qué pretendes lograr, tienes que entender qué alternativas existen y después de ello ver si eso se alinea con tu propósito de vida, con tu filosofía de vida y con lo que quieres y estás dispuesto a sacrificar. Entonces, yo diría que son los 3 elementos básicos que uno tiene que dominar para poder tomar y conocer sus diferentes caminos y tomar la mejor decisión ante esos caminos. Entonces, entendiendo tu posición financiera, ¿no? Empezamos por el producto, es decir, ¿qué es aquello que es tu idea genial? ¿Qué es aquello que tú viste y detectaste como una oportunidad en el mercado? Y más allá de lo que hayas logrado en tu cliente y lo que ya hayas probado al momento de vender tu producto, es entender muy bien, pues, cuál es la situación financiera, ¿no? Nos pasa que lanzamos un negocio entendiendo una necesidad del mercado, pero no forzosamente estamos totalmente conscientes de qué es lo que implica en una posición de solidez financiera. Entonces, te tienes que, pues, involucrar mucho en desmenuzar esa parte de lo que te dicen tus finanzas. Entonces, las finanzas no son nada más una hoja de papel y dices, perfecto, ya me lo hizo mi contador, ya con eso tengo una noción de mi posición financiera. No, los números te dicen mucho más de lo que nada más está escrito en una carta. Te pueden hablar de tu crecimiento, de la tendencia, de si lo estás haciendo bien con los clientes recurrentes o con los clientes nuevos, si te están comprando productos de mayor valor, menos valor, si en los paquetes de productos te compran pues unos zapatos y una bolsa, o en este caso, pues unas cremas y un lipstick, y te ayuda a entender hacia dónde tiene que ir la tendencia y dónde está el área de oportunidad. Entonces, si bien tú tienes una noción intuitiva de qué es la oportunidad, una vez que lo plasmas y lo aterrizas dentro de tu compañía, te permite pues también ver otros ángulos que no puedes ver con la realidad misma, y también te permite darle visibilidad a las demás personas que quieran echar un ojo a tu negocio y poder leer qué está pasando con tu negocio en una simple hoja financiera. Entonces, es romper este tabú de creer que la parte financiera es solamente el contador y que es un trámite. No, lo tienen que ver como una herramienta que te empodera para conocer mejor hacia dónde te tienes que dirigir. Después de que conozcas muy bien las entrañas de tu negocio, tienes que tener muy claro, pues, qué quieres hacer con tu negocio y dónde está el potencial de crecimiento.
los inversionistas se suman a la inversión de una empresa porque ven que va a haber un beneficio económico después. Es decir, si hoy yo le invierto 1, pues el día de mañana va a crear 2. O si es mañana, va a ser en 1 año o en 2 años, pero ellos están buscando también crear valor de su dinero. Entonces, para eso tú tienes que trazar un camino en donde es fundamental tener un modelo financiero. También el modelo financiero te aterriza, te ubica, es decir, empiezas a ver cómo ciertas variables que tú tenías consideradas pueden tener más relevancia o menos relevancia. ¿Qué tan sensible eres al incremento de los costos de ciertos materiales que quizás no tenías noción? ¿Qué tan sensible eres a quitar los envíos de e-commerce o subir ciertas fees o bajar el precio? Entonces, el modelo financiero es una herramienta para ver la visibilidad hacia adelante y cuáles son aquellas variables que te detonan el crecimiento y que justamente te permiten crear el mayor valor. Entonces, en esa creación y continuidad de qué estás viendo hacia adelante, es importante que pues, te acerques a la persona a quien te pueda ayudar a eso o formes parte de tu equipo a alguien que tenga esa aptitud. Porque es pues como ir viendo la evolución de tu producto, ¿no? O sea, tú sabes que hoy vas a estar creando cierta ropa y entonces el año que entra sabes que pues para crecer tienes que no solo fabricar 10, fabricar 15 o fabricar ahora otra línea para hombres, sino que eso tiene que estar trazado, anotado y se tiene que volver como la Biblia para la empresa. Después, pues ese va a ser el ideal, ¿no? Tú vas a decir, pues yo para hacer este negocio, pues de ropa, pues como Stella McCartney, pues Stella McCartney se tuvo que sentar y estar planeando su modelo financiero, cómo iba a crecer hacia adelante, en qué ciudades iba a estar, a quién le iba a vender, cuántos productos iba a vender. Pero una vez que determinas eso, tienes que entender qué necesitas para lograrlo. Y en esa necesidad, además, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro qué componentes implican. Y los componentes, pues, que tienes que prever son, si bien económicos, y ahorita entro al tema, tienes que saber muy bien cuánta gente necesitas para lograrlo, cómo va a crecer tu equipo, qué infraestructura vas a necesitar para lograrlo, qué tecnología vas a tener que tener. Luego, pues, qué capital económico para comprar cada uno de estos, en qué momento del tiempo. Y eso, ¿no? Que en finanzas se llaman como los recursos o los empoderadores que te hacen seguir creciendo, son aquellas que pueden ser las limitantes del crecimiento, las tienes que conocer muy bien, cuáles pueden ser esas limitantes del crecimiento y cómo vas a permitir que estas, pues, ¿no? se destapen y tener muy claro que si necesitas a 5 costureras o a 10, o si crecer para tantas ventas necesitas tantos puntos de distribución. De pronto tú te lo puedes imaginar, pero cuando empiezas a desmenuzarlo sobre un plan con tiempos y con gente y con recursos, es cuando empieza a verse un camino más esclarecido, ¿no? Entonces, nosotros, los emprendedores, siempre creemos que la limitante es el dinero. Siempre decimos que, pues no, es que si yo tuviera más dinero crecería gigante, mientras que los inversionistas dicen, oye, pues el dinero sobra, o sea, dinero hay muchísimo, lo que no hay son buenas ideas de negocio. Entonces, cada uno tiene que entender cuál es su fortaleza y ponerse en la posición del otro, ¿no? Que igual me está adelantando a la siguiente parte. Pero lo que sí tienes que conocer muy bien es qué necesidades tienes que te van a detonar hacia el crecimiento hacia adelante. Ahora, una vez que ya sabes quién eres, una vez que ya sabes qué quieres lograr, una vez que ya has visto el camino hacia lo que quieres lograr, tienes que entender, pues, cuáles son tus alternativas, ¿no? En las alternativas existe la deuda o existe el capital. Por parte de la deuda, puedes pedir un préstamo
se lo puedes pedir a un banco si es que eres acreditable por ciertos conceptos, o puedes pedir capital, ¿no? En temas de deuda, pues son los tradicionales que ya conocemos. Y es muy interesante porque últimamente, y quizás ustedes también lo ven, pero todos estábamos como creyendo que la única forma de crecer era con capital, ¿no? Estar sumando capital, pero cada vez hay pues más medios de crédito para que podamos llegar a ello. Entonces, en el pasado han habido sucesos y yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en cuanto a cómo se están moviendo las cosas, no nada más en términos de COVID o en términos de cómo estamos pues redefiniendo nuestra vida, sino también en el mundo de las finanzas se está viendo un cambio, ¿no? Antes habían los inversionistas que pensaban que nada más tenías que ser de tecnología, y para eso te invertían el capital y que pues nunca ibas a ser candidato de deuda. Y han habido pues nuevas formas de fondeo como el venture debt que pongo aquí y las notas convertibles, que son instrumentos que han salido para levantar capital hacia adelante, o sea, para ser un híbrido entre la deuda y el capital. Entonces yo aquí les voy a pues platicar un poco de mi experiencia y para que entendamos y le pongamos como cara y realidad a estos dos tipos de fondeo. Entonces, Troquer, que es la experiencia más cercana y más difícil que he pasado, Troquer tiene de todo, ¿no? Troquer empezó primero por un capital semilla, ¿sí? Que es este de aquí. Voy a estar interactuando entre esta lámina y la anterior. El capital semilla, es decir, mi socia y yo decidimos empezar el negocio, dijimos, perfecto, ¿cuánto dinero inicial necesitamos para montarlo? ¿Cuánto tiempo nos va a durar esto? ¿Y qué queremos con él? Y pues pasaron, pues creo que 2 o casi 3 años en que nosotros logramos financiar los primeros años de vida de la empresa. Después fuimos y dijimos, bueno, pues ya llegamos a un punto en donde ya demostramos tracción, en donde ya cumplimos los propósitos que nos habíamos definido, ya creamos ciertos procesos y una organización que pueda hablar por lo que queríamos lograr y por lo que realmente habla por esta oportunidad de mercado. Ese se llama, pues, el capital semilla. Después, afortunadamente en ese momento todavía existía el INADEM, entonces aplicamos al INADEM. Yo les recomiendo a todos los que estén aquí que cualquier inversión, dinero que venga de apoyos gubernamentales, la busquen. Si las garantías y los términos siguieran como se hicieron con el INADEM, pues son formas como bondadosas y generosas para crear empleo. Y son pues mecanismos a través de los cuales se pueden fondear que valen la pena buscarlos. Entonces nosotros buscamos al INADEM y el INADEM nos otorgó dos apoyos y pues con eso logramos pues incrementar la tecnología y logramos muchas cosas. Esos son apoyos de gobierno. Entonces, igual, no lo puse en la laminita de aquí, que dice deuda y capital, porque los apoyos de gobierno no forzosamente se dan y tienen que ver con pues, lo que decide el gobierno hacer o no hacer. En México, desafortunadamente, los quitaron, entonces, pues, lo quité porque ya no debería de ser una opción en México, pero seguramente podría ser una opción más adelante, quizás en algún otro gobierno o sexenio. Entonces, ¿cómo pasa, no? Entonces, pues nosotros nos metimos a esta oleada de levantar capital, creíamos que era un propósito suficientemente único y fuerte como para levantar dinero y además de ya tener la prueba y como que la garantía de que el INADEM nos respaldaba, fuimos con varios inversionistas ángeles a invitarlos a invertir. Para invitarlos a invertir, pues es eso, ¿no? O sea, tienes que pues tener muy claro justamente lo que les digo de qué eres, qué te hace único, cómo vas a crecer, cuál es tu posición, en dónde está el área de oportunidad, cómo ves el camino del crecimiento hacia adelante,
porque tú lo vives todos los días, pero la forma en que se lo comunicas al inversionista es relevante, que lo pueda ver, plasmar en cómo ve, cómo la gente compra tus productos, pero también que lo pueda ver en términos de formalidad. Después de que pasas por la etapa del Angel Investor, está el Venture Capital. Y aquí se abren como dos ventanas, ¿no? Está el Venture, y esta división ha surgido mucho a raíz del caso de WeWork, que seguramente ustedes conocerán, y del caso de Uber, ¿no? Entonces, Uber sale a bolsa y se vuelve como un momento muy difícil para la empresa, porque además tiene que cerrar ciertas líneas, tiene que despedir a gente. Y lo mismo con WeWork, ¿no? WeWork tiene un programa de aceleración muy agresivo y de pronto sucede que no está llegando a sus objetivos y tiene muchas limitantes. Entonces, ¿qué pasa en el Venture Capital al momento, que fue hace como un año, al momento que se dan las noticias un poco más de las entrañas de estas empresas y de los modelos de negocio y de cómo pensaban monetizar hacia adelante? Entonces están los inversionistas clásicos de Nueva York que dicen, oye, pero yo siempre te he dicho que lo que tienes que hacer es invertir en un negocio rentable. Yo no entiendo por qué invertías en un negocio pues, que de principio no era rentable. Y luego estaban pues todos los otros inversionistas de Silicon Valley que tienen otra forma de ver las cosas y que dicen que la rentabilidad no se hace al principio, sino que se construye la casa, la fortaleza, por llamarlo así, y que el crecimiento después te trae la rentabilidad, ¿no? Y son dos cosas siempre, o sea, que están completamente bien aterrizadas, nada más que uno requiere de mayor riesgo, ¿no? Claramente, si tú inviertes como en Amazon durante 20 años y infinitas cantidades de dinero, le estás apostando a la larga, pero pues el upside puede ser enorme, ¿no? Ya lo vemos en Amazon, ese es el caso perfecto y pues a todo el mundo le encanta mencionar que es el ultra top ejemplo de cómo Silicon Valley tiene un razonamiento correcto. Hay otras también grandes empresas que han seguido ese camino, como Facebook, como Twitter, pues muchas empresas que sobre todo son de tecnología, que sentan la base para que todo el upside venga en un futuro. Las otras empresas, que son, yo diría, más como la mía, es que sí requieren de un contacto físico, que el escalamiento no nada más es que ponga una tecnología y todas las transacciones que pasan por ahí ya son crema. Yo cada producto que opero, cada producto que recibo y que después pongo en mi plataforma, es un producto que conlleva un contacto físico. Y por lo tanto, la etapa de escalamiento de mi empresa no es exponencial. No sé si están muy familiarizados con los términos exponencial o lineal, pero en el Venture Capital se dividen dos tipos o dos clases de inversionistas. Están los que invierten en tecnología buscando exponencialidad y asumiendo el riesgo, y luego están los otros que quieren menos riesgo, pero con crecimientos pues como escalonados, ¿no? O sea, si tú tienes una planta de ropa, o sea, una fábrica de ropa, pues para producir más, con que compres, vamos a llamarle así muy estandarizado y muy comercial, con que compres una máquina más, pues puedes llegar a producir, no sé, 15 piezas más. Y si compras otra máquina, pues otras 15, entonces tienes 30. Entonces, con dos máquinas produces 30 y con una máquina produces 15. Esa es una forma como lineal. Mientras que la exponencial es yo invierto en una tecnología y pues pueden pasar 1000 transacciones o cientos de miles de transacciones que mi costo es el mismo. Entonces, en el Venture Capital se dividen esas dos líneas. Y eso no es trivial porque los inversionistas que existen ahora se han estado dividiendo en esas dos posiciones y según quién eres y cuál sea tu pathway de crecimiento hacia adelante, es a quién le vas a ir a tocar la puerta en caso de necesitar capital. Después están los, ya una vez más grande, ya una vez que hayas tenido un cierto fondeo institucional,
están los bridge loans. Son aquellas como transacciones mezzanine, es decir, que es como una especie de crédito, la dimensión ya es más grande, la inversión pues ya supera los millones, o sea, los cientos de millones de pesos, y es una empresa dedicada a ello, que te invierte capital y que sobre todo, quiere buscar una eficiencia en rentabilidad financiera, ¿no? Las primeras etapas del fondeo tienen más que ver con el emprendedor, tienen más que ver con qué quieres lograr y que me pruebes que tu producto es súper sexy y lo suficientemente atractivo para que yo considere que hacia adelante van a seguir habiendo clientes que te compren. Mientras que la segunda parte ya confía, o ya pasaron la etapa de probar el producto, ya pasaron la etapa de probar al equipo y a los directores, y ahora lo que quieren es buscar esa máxima eficiencia en donde puedes aprovechar los recursos. Entonces, si pudiéramos como generalizar, la primera parte es el proof of concept, que le llaman. Después hay una etapa como de escalamiento de ese proof of concept, que tiene más que ver con el venture capital, y después es otra etapa en donde el reto es justamente probar esa eficiencia que tú tiene tu negocio y cómo pues en múltiplos o en rentabilidad es mucho más eficiente. Y luego pues lo que muchas personas aman y adoran es, o pensarían y eso desearían, es salir a bolsa. Ahora, sí, o sea, más o menos les quiero decir es que el seed capital en México es como de 10,000 a 100,000 dólares. El angel investor es por decirlo, de 50,000 a, que serán como 200,000 dólares. Y el venture capital puede pasar depende de qué etapa del venture capital, pero puede ser como de 200, 300,000 dólares hasta inversiones de 10, 15, 20, 50 millones de dólares. En Estados Unidos los tickets son mayores, en México los tickets son menores. Entonces, esta escala, esta seriación de puentes de fondeo en México tiende a ser menos profunda, y los límites entre uno y otro son menores, ¿no? En México, para salir a levantar a bolsa, tendrías que pues, tener como unos, no sé, 800 millones de pesos mínimo, ¿no? Ahora, una vez que, esto ya les estoy hablando, yo creo que de cosas mucho más largas, mucho más, faltaría mucho, no creo que me estuvieran escuchando a mí si ya estuvieran en esta etapa. Pero en cuanto a las implicaciones del fondeo, tenemos que también pues, entender que cada una de estas conlleva un fondeo, ¿no? Entonces me regreso al anterior y aquí están otra vez, ¿no? Está la deuda y está el capital. Y pues la deuda, como ya la conocemos más, existe, les voy a platicar, existe como que in-between, que son las convertible notes y el venture debt, que son dos mecanismos distintos que justamente puentean entre ser deuda y convertirse a capital. Entonces, hoy empiezas una relación con una persona y le dices, oye, préstame dinero, y puede ser una persona, puede ser un inversionista institucional, y el inversionista te dice, pues sí, yo te voy a dar tanto dinero, te presto 2 millones de pesos. Si tú cumples con A, B, C y D, entonces yo sí convierto y sí me vuelvo accionista de tu empresa. Después entras en términos de, pues, cuántas acciones me vas a dar, cuánto valor va a tener la empresa en un futuro, cuánto esos 2 millones de pesos que tú me des me van a hacer crecer hacia adelante, y empiezas en conversaciones que son un poco más particulares, que ya, pues, son una vez que estás adentro y ya decidiste que quieres levantar capital, son pues los términos posteriores que tienes que estar conociendo al respecto, ¿no? Típicamente las condiciones tienen que ver con el valor de tu empresa, el plazo, cuál es la tasa de interés que le das a la persona durante este tiempo en lo que tú pruebas que hayas llegado al objetivo, a qué valor vas a convertir y por lo tanto qué participación accionaria. Después de que se vuelven socios, qué derechos van a tener, van a poder opinar, van a poder no opinar, van a escuchar, no van a escuchar, van a decidir, no van a decidir.
Y ahí es en donde entra el tema de las implicaciones del fondeo, ¿no? Entonces, tú tendrás que identificar muy bien, pues cada una de estas etapas de fondeo tienen una responsabilidad. Como diría Superman, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Entonces, entre más dinero te presten, pues más responsabilidad tienes. Te presten o te inviertan, ¿no? Tendrás que tener mucha formalidad en el reporteo, en tu modelo de crecimiento y en tus resultados de crecimiento, porque recuerden que lo que buscan los inversionistas es pues, crecer su inversión. Tendrá que haber mucha transparencia, mucha comunicación, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, qué resultados te da, cada cuánto vendiste, por qué lo vendiste, si te decidiste por A o por B, si eres caravana y vas a abrir una caravana Argentina o una caravana a Brasil, por qué lo hiciste, cuáles son los fundamentals que existen detrás. Y luego la alineación de intereses. Y ahí es en donde empezamos a tener esta conversación un poco más como humana o de realidad, en donde se empieza pues empiezas a retomar justamente y ponerte en el lugar del inversionista como una persona física y no como una institución, ¿no? Entonces, pues, ¿qué intereses tienen cada uno de ellos? Como bien les decía, el principal, y cualquier inversionista que te invierta dinero busca que su dinero tenga rentabilidad y crezca hacia adelante. Entonces, ese es pues, el común denominador de todos. Sin embargo, las expectativas de crecimiento son distintas según el tipo de inversionista que están buscando. Entonces, si es un inversionista ángel, pues todo tiene que ver con su costo de oportunidad. O sea, pues si yo tengo dinero, tengo 100,000 pesos hoy y tú me ofreces invertir en tu negocio, pues Itzia, ¿cuál es su segunda oportunidad? O sea, si yo invierto en ti, ¿me lo vas a convertir en 130, en 150 o en 200? ¿Y en cuánto tiempo? Y después yo tengo que ver cuál es mi costo de oportunidad. Si no lo invirtiera contigo, ¿en dónde lo invertiría? Y a mayor medida, entre que te vayan invirtiendo el capital, más exigentes se van volviendo los inversionistas. Entonces, después de un inversionista ángel, un amigo, un family and friends, quienes invertirían por un rendimiento, yo creo que como del 20 o del 30%, el venture capital, voy a dividir entre el que es seguro y entre el que es muy agresivo o el que es... no es averso al riesgo, sino que tiene una inclinación al riesgo. El que no es averso, o sea, el que es averso al riesgo en el venture capital, yo creo que estaría buscando rendimientos como del 50% año con año. Entonces, entre el 50 y el 100% año con año. Mientras que los muy agresivos estarían buscando un 100, 200 o 300% de crecimiento año con año. Entonces, pues ahí es en donde entra la conversación de la alineación de intereses, ¿no? No solo quieren crecer de una forma particular según el tipo de inversionista, sino que además hay unos que querrán invertir el dinero y en 3 años salir. Yo no me quiero quedar toda la vida de socio, yo quiero que el día de mañana demos la vuelta y que pues en 3 años ya me hayas vendido mi participación y además el valor de mi empresa o el valor de mi dinero no sea de los 100,000 que te invertí, sino que quiero que me lo conviertas en 5 millones. Entonces, la alineación de intereses es en donde tienes que pensar cómo las decisiones, una vez que esa persona te invierte, cómo van a ser compatibles hacia adelante. Porque no quieres un socio que después pues tenga visiones distintas a las tuyas o que crea en un pathway de crecimiento distinto al tuyo y que constantemente en la relación esté habiendo fricción. Entonces, tienes que cuidar también muy bien la alineación de intereses. ¿Qué buscan los inversionistas, ¿no? Entonces, este es un poco con lo que les mencionaba hace unos segundos, es que un inversionista, sobre todo en etapas tempranas, lo que busca es la experiencia en el equipo. ¿Quién eres tú?
por qué tú eres la mejor persona para llevarlo a cabo, qué te hace pues el ideal, por qué tienes este talento, esta profesionalidad, este conocimiento del mercado, cómo lideras equipos, cómo gestionas los recursos. O sea, realmente en las etapas tempranas en quienes invierten son en ustedes. O sea, en los fundadores, en los emprendedores que llevan, en que tuvieron la idea y que lo están desarrollando y que están casados con mejorar esa experiencia. Ellos se fijarán muchísimo en cómo reaccionas, en cómo te desenvuelves, en qué dices. Después se fijarán en el histórico, en qué has crecido, cuáles son aquellas cifras que me dan solidez y que me pueden hacer ver que realmente lo que tú me dices lo estás logrando, o que hay ahí unos indicios de que el crecimiento puede seguirse acelerando a medida que aún siga habiendo crecimiento. Luego el modelo de negocio, que es esta parte que les digo que hay diferentes modelos de negocio, ¿no? Los modelos de negocio que son los lineales, de crecimiento lineal, en donde si sumas una máquina, pues entre más máquinas sumes, pues más vas a poder producir. O hay los modelos de negocio en donde pues es tecnología y con la tecnología pura y dura te vas. Puede ser, por ejemplo, no creo que sea el caso de esta conversación, pero para ilustrar un poco, puede ser una plataforma petrolera. Entonces, para montar la plataforma petrolera, pues necesitas pues comprar la infraestructura de entrada, después invertir en detectar en dónde está el lugar de la excavación, pasarte años de excavación, fondear eso y después con todo lo que ya sabes que salió y que puedes poner al mercado, como pues casi que la demanda del petróleo es casi ilimitada, entonces pues sabes que vas a tener pues compradores potenciales, ¿no? Ese es un business model, ¿no? ¿En qué está basada la construcción de tu modelo? ¿Está basado en que para crecer necesitas abrir tiendas físicas o está basado en que eres Avon, que necesitas tener a vendedoras de catálogo? ¿Cuál es realmente esa base de tu modelo de negocio? Y luego, muy importante y que a mí me encanta, porque sobre todo es la parte que te enamora de los negocios, es el uniqueness, ¿no? ¿Qué te hace único? ¿Qué es ese diferenciador tan como tu secret sauce que a pesar de que tu crecimiento sea modesto y tu experiencia sea buena, pero pues no fuiste a Stanford, y que tu business model está bueno, pero pues no es Amazon? ¿Qué es eso que te hace único? ¿Qué es eso que te diferencia respecto de los demás? ¿Por qué un cliente te va a comprar siempre a ti por encima de los demás? ¿Por qué tu negocio va a prosperar más que el resto de las personas? ¿Qué te da ese sabor? ¿Qué es como esa onda como mucho más de alma que estás creando y que has creado? ¿Y cómo vas a mantener hacia adelante ese uniqueness? Entonces, pues voy a recapitular un poco, ¿no? Por una parte tienes que dominar quién eres. Después tienes que, entendiendo quién eres, identificar quién es para ti. O sea, pues si eres de una forma y vas a tener un cierto crecimiento, como ya más o menos les fui diciendo, con qué tamaños, con qué crecimientos, con qué características se ven ustedes, se pueden identificar en qué etapas de fondeo necesitarían estar y con qué tipos de inversionistas tendrían que estar. Mis recomendaciones, después de lo que yo he visto, es que tengan muy claro qué quieren lograr con el dinero que van a levantar, porque es una relación de muy, muy, muy largo plazo y que puede conllevar un sacrificio importante de su vida, ¿no? O sea, recuerden que ustedes se están casando con un proyecto y que ese proyecto, pues, crecerá en la medida en la que ustedes estén dispuestos a dedicarle. O sea, Gina y Alessandro sabrán que para haber hecho esta caravana hay mucho trabajo detrás y pues eso implica un sacrificio de pues salir con amigos o estar más ligero, más liviano durante la semana. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si ya me pasé en el tiempo, si quieran, no sé, alguien quiera preguntar algo. ¿Qué onda, Itz? Súper interesante, conciso y ideal para
para quienes tengan estas dudas de cómo crecer. Sí, hay varias bueno, te escribieron que Alexia nos cuenta que tienen un negocio de diseño textil, de artículos de decoración, y nuestro objetivo son los proyectos, o sea, la venta en volumen. Y siempre han tenido la duda de buscar un inversionista o no. Y otra pregunta que nos dicen es, ¿dónde encuentras a estos inversionistas? ¿Y quiénes son los angel investors? Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, who are they and where are they? ¿Dónde los encuentro? Al novio guapo. Todas quieren, ¿no? Pues, a ver, un poquito respondiendo a la pregunta de Alexia. Tenemos un negocio de diseño textil y de artículos de decoración y nuestro objetivo son los proyectos, venta en volumen. Siempre hemos tenido de buscar o no un inversionista. Y luego, pues María López igual, ¿no? Como que dice, preferimos no levantar y crecer orgánicamente. Yo creo que, digo, todo empieza realmente en, y yo lo veo desde un plano personal, es qué quieres lograr y qué estás dispuesto a sacrificar. Porque pues, o sea, es un compromiso a largo plazo y porque tienes que entender que levantar dinero de los demás, pues es una responsabilidad importante y ya no nada más son tus propias decisiones, sino que vas a tener que empezar pues son ciclos, ¿no? Diferentes de cómo tomas decisiones. Entonces, ustedes, bueno, hagan esa introspección personal y si consideran que sí, pues ya están un paso hacia adelante, ¿no? Ahora, hay varios tipos de inversionistas. Entonces, en mi experiencia, lo que yo he buscado son inversionistas que tengan compatibilidad en la filosofía de la empresa que creé, que tengan mucha fe en quienes llevamos la administración y que también tengan un ciclo de inversión relativamente similar al que yo busco tener, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen claro qué quieren, o sea, qué tipo de inversionista quieren, después salen a buscarlo, ¿no? Entonces, los angel investors, ¿en dónde están? Pues todos los inversionistas de empresas, o sea, todos los que están en el medio de inversión están totalmente convencidos que invertir en una empresa genera valor. Y si ellos invierten a título de sus propios inversionistas, o sea, como empresa, entonces por llamarle los venture capitals, la mayoría de los socios de los venture capitals son angel investors. O los que trabajan no como el manager, pero el de abajo, también son angel investors, porque igual el inversionista de hasta arriba pues ya está invertido en su fondo y le va a invertir a lo que pase en su comité de inversión. Pero yo, por ejemplo, yo trabajé en un fondo de inversión y yo siempre he sido inversionista de negocios y pues yo no participaba en la inversión de las empresas, pero siempre recibía o he recibido pues ofertas de inversión. Entonces, lo primero que tienen que hacer es acercarse a esas asociaciones formales en donde hay inversionistas, porque ya tienen pues esa forma de pensar, ya tienen ese interés, ya tienen esa lógica, y no nada más el inversionista te ayuda con su dinero, sino que también te ayuda con su talento. O sea, te puede dar muy buenas ideas. O sea, quien elijas como inversionista, también tienes que pensar que se sienta en la mesa y que idealmente debe de traer ideas que te pueden ayudar a crecer, que no nada más son económicas. Entonces, ¿qué hacer y dónde encontrarlos? Pues acercarse a esas asociaciones, acercarse a los managers de las empresas de inversión, conocer también hay crowdfundings, hay empresas que se dedican a hacer crowdfunding y entonces mismo en el crowdfunding puedes conocer, vas igual a una plática de crowdfunding y ahí conoces a personas que estén invirtiendo, vas a, no sé, reuniones de emprendedores y con otros emprendedores les preguntas quiénes son sus inversionistas. O sea,
¿no? O sea, yo tengo inversionistas que no nada más invierten en mi empresa, invierten en muchas otras. Entonces, una empresa como Troquer, pues si hay una amiga que está en la misma posición que yo y me dice, oye, pues, ¿quiénes son tus inversionistas? Que yo sé que le pueden invertir, pues igual y le digo, oye, pues yo tengo este inversionista, igual y a mi inversionista le interesa tu negocio. Entonces, empiecen por quienes ya han sido invertidos y por quienes están en el mundo de la inversión. Porque, pues digo, también está todo el resto de México, que son personas que pues con tener un cierto sentido de ayuda, un cierto deseo de crecer su patrimonio fuera de lo que hagan en su día a día y que tengan tantito dinero para invertir, pues ya ellos podrían ser candidatos a ser angel investors, ¿no? Entonces cualquiera realmente puede ser angel investor siempre y cuando pues tenga dinero para invertir. Ahora, en cuanto a si te conviene o no te conviene levantar dinero, pues es un tema que no se determina así, oye, en esta conversación te lo voy a resolver. No, más bien tienes que ir a hablar o sea, primero bajar muy bien tu tesis, por qué razón quisieras que las personas inviertan en ti, qué vas a lograr con ese dinero, y después ir a sentarte con personas para pelotear ideas. O sea, de pronto hay cosas que tú no has visto de tu negocio que son increíbles y que otras personas las resaltan y dices, claro, eso va a lograr a que yo pueda mantener este negocio más tiempo y llegar a un mayor alcance y nos va a dar un win-win para todos, ¿no? Entonces, yo también he crecido entre lo orgánico y lo no orgánico y realmente lo orgánico, pues ahora en COVID resulta pues lo sostenible y lo que no se desmorona, ¿no? O sea, si yo hubiera crecido a pasos agigantados, estaría mega preocupada porque mis tiendas, si tuviera 20 tiendas o 30 tiendas, estaría muy preocupada. Entonces, de pronto, yo he decidido ser más conservadora y menos agresiva en mi crecimiento, que sí he sido agresiva, pero no tantísimo. Entonces, tienes que pues saber qué tanto estás dispuesto a sacrificar, qué tanto estás dispuesto a crecer y si estás dispuesto a crecer a full, pues dedícate a full, investiga, lee y van a haber muchos que se quieran casar con esa tesis, ¿no? Pues sí, Bien. hay mucho que aprender. Hay varias preguntitas. Te voy a leer de Kitsia, creo que es Kitsia Barrera. Yo he ido a SOCAP y Opportunity Collaboration, pero no he encontrado alineación de intereses en estos foros. Lo que he visto es que no están dispuestos a esperar un crecimiento lento, sino que la tendencia es más hacia negocios de crecimiento exponencial. Los proyectos que estamos aquí no tienen ese perfil. Honestamente, yo creo que no hay inversionistas para este tipo de negocios, donde hay inversionistas que puedan interesarse en proyectos que no ponen al frente el crecimiento económico, sino que tienen un componente cultural y económico por consecuencia. Ella es Kitsia, que tiene Colectivo 1050, que es una cooperativa en Oaxaca de alfareras. Coincido contigo enormemente porque porque vamos a regresar al punto de el inversionista profesional busca, o sea, como naturaleza y como objetivo, maximizar su dinero. Entonces, en unas empresas invierte y se mueren, y en otras empresas invierte y crecen. Entonces, ellos le tienen que tirar siempre a invertir en la empresa que va a crecer muchísimo, porque muy probablemente en el camino se mueran otras que van a compensar justamente ese crecimiento. Y esa es un poco la lógica de por qué los inversionistas son tan agresivos ante lo que buscan, porque es tan poco seguro poder asegurar ese crecimiento anterior que más bien te vas a los que ya te han garantizado un crecimiento altísimo y probablemente no van a llegar a lo que te dicen que van a llegar, ¿no? Entonces es una forma como, pues asegurando la rentabilidad de todo el resto de su portafolio con una o dos inversiones. O sea, de hecho así piensan, no sé si es de conocimiento común, pero los inversionistas que se dedican a invertir dicen, hay una o dos outliers que van a pagar por todo el portafolio, justamente con esa tesis, ¿no? No es como que, o luego hay inversionistas, digo, muy pocos, pero que tienen o sea, tener un success rate alto no es fácil, no es nada fácil. Entonces, atinarle a cuál es la buena, pues no es fácil. Entonces, si puedes ser exigente desde el principio, es como compra bien y luego ya a ver cómo te va en el mercado, pero lo primero de hacer un buen negocio es comprar bien.
Entonces, por definición, un inversionista que busca rentabilidad de su negocio. Ahora, si tú dices, oye, yo quiero otro medio de fondeo que no tenga esta alineación de intereses, en donde nada más se enfoque en maximización económica, hay otros caminos, pero son caminos pues que también son más competidos, porque pues el dinero es escaso y, bueno, en mi opinión, y no te lo van a regalar así de la nada, ¿no? Entonces hay grants, ¿no? Que son los que digo, el camino más claro para eso son esos apoyos económicos de diferentes organizaciones o no gubernamentales o sí gubernamentales, pero son asociaciones, en su mayoría sin fines de lucro, como por un desarrollo económico. Luego la otra es que también existen otros fondos de capital que tienen esa tesis, ¿no? Entonces uno de ellos se llama Adobe. Adobe tiene esa tesis de fondo de capital, entonces lo que busca es invertir en empresas que en su mayoría tengan una ayuda a la base de la pirámide, porque en lo que dicen es, ok, yo no me voy a ir a crecimientos del 150%, 200%, pero lo que sí quiero lograr es tener una derrama económica positiva para la población. Entonces, Adobe es uno de esos fondos. Luego hay otro que ahorita se me fue su nombre, pero en México, si tú te metes a Amexcap, que es la Asociación de Capital Privado, ahí te meterás a ver cuáles son los fondos que existen y después cuál es su tesis de inversión. Otro fondo que también pues ya es a un tamaño más grande, no sé cuál sea tu tamaño, pero que se llama Ignea. Ignea también dice que tiene una tesis de la base de la pirámide y que invierte a aquellas empresas que ayuden a una población pues que no sea, o sea, sea de ingreso medio para abajo, no de ingreso medio para arriba, ¿no? Y luego también hay colectivos, pues como el tuyo, pero de pues mujeres que apoyan a otras mujeres, que me parece que como que Leticia Jauregui estaba en algo de eso. Entonces Leticia Jauregui también tiene, creo que una asociación que se llama, estoy igual mal, pero se llama Crece o Crecer, y es una vía. Luego también hay asociaciones, te digo, de mujeres que se juntan para apoyar a otras mujeres en lo que sabemos que, y ahorita con el tema de COVID sale mucho, de que lo económico y el crecimiento agresivo no es lo único que debe de prevalecer y nuestro único foco de atención, sino que también tenemos que estar buscando bienestar. Entonces yo creo que el momento perfecto para salir a buscar eso es ahora, porque tiene una derrama de bienestar mucho más integral y más de sociedad consciente y sostenible que los negocios que llegan y tiran árboles y, ¿no? Pero bueno, pero sí, en Amexcap busca los fondos de Ignea, con I, la segunda, Adobe, luego Crea de Leticia Jauregui, y también, pues te metes a casi que en Facebook o en Instagram o en Twitter y ves quiénes son los vocales de ciertos propósitos, ¿no? O sea, si tú en Twitter, que es un lugar en donde las personas son como oradores, ahí empiezas a entender cómo se perfilan y cuáles son justamente esas alineaciones de intereses, dónde están los valores de ciertos de esos fondos, y poco a poco empiezas a ver cómo pues se diferencian unos de otros y puedes encontrar una alineación y alguien que cumpla o que comparta tus valores y tus principios, ¿no? Súper. Nos preguntan de un libro, que si recomiendas algún curso o libro para empezar este proceso. Pues mira, digo, libros hay miles. Uno muy básico, déjame lo voy a googlear. Igual hace creo que como 20 años, la Amexcap sacó un libro de cómo, mira, Capital Emprendedor, te lo voy a mandar. Aquí está, el libro se llama Capital Emprendedor de Amexcap y justamente te introduce a las etapas del crecimiento, cuáles son las cosas que tienes que considerar. Espérame, se llama Capital Emprendedor, la maestría me lo enseñaron. Emprendedor,
Y digo, cada país tendrá sus propias acepciones, ¿no? Pero en este en particular es interesante porque te habla de cómo se maneja el capital emprendedor y privado en México. ¿Quién sabe por qué? Nos da tiempo de una preguntita más. Preguntan que si das asesorías o mentorías para realizar proyectos para presentarlos y buscar estas inversiones o estás enfocada 100% a Troquer, y de cualquier manera, ¿a quién nos podríamos acercar para armar estos proyectos de inversión? Ajá. Entonces, yo estoy totalmente dedicada a Troquer. Sí, me encanta, soy así súper curiosa y me encanta participar en todo, pero pues ahorita no voy a poder, pero pues eventualmente si en algún momento les sirve, igual les dejo mi mail y algunas preguntas que pueda resolver. Lo que a mí me funcionó en su momento, porque también, aunque creo que viéndolo en retrospectiva tenía suficiente experiencia, pero te puedes acercar también a las aceleradoras de negocios. Hay empresas de financiamiento que te ayudan justamente a asesorarte, como MD Partners, como Vincus, como, no sé si GBM no creo, pero pues está lanzando su fondo de deuda. Pero hay sobre todo aceleradoras de negocio y o sea, tampoco te sientas mal de ir con las universidades o con las universidades de maestrías, de posgrado y ir a preguntar, o sea, ir a preguntar a las áreas de emprendedurismo, ir a preguntar a las aceleradoras de negocio, ir a preguntar a las incubadoras de negocio. Yo creo que entre más divulgación y conocimiento pueda haber, pues mejor para todos. Entonces, o sea, el chiste es saber a quién preguntarle, ¿no? Entonces, justamente yo creo que el camino del capital privado es el puente, es la MEXCAP, y una vez que empieces a investigar lo que está relacionado a eso, se te empezarán a abrir otros caminos hacia otras fuentes de fondeo, ¿no? O que tengas mejor conocimiento. Pero ese libro está muy básico, digo, muy básico y no, o sea, bastante completo, y cubre muchísimas de las áreas de levantamiento de capital. Es muy interesante y vale la pena. Ay, hola, sí. No oficiales. Ay, no, pues ojalá te haya ayudado más. Cintia Butenkleper, que es diseñadora de moda aquí en México, le dice a Itzia que fue de sus primeras mentoras no oficiales. Pero sí, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento, Itzia. Estuvo súper claro. O sea, ese era exactamente lo que estábamos buscando. Que todos los diseñadores que están en esa búsqueda o en esa inquietud supieran perfectamente como por dónde empezar y saber si sí estaban ya en la posición como para ir a buscar inversión, que supongo que el primer paso es entender perfectamente bien tu negocio y poderlo explicar y plasmar en una hoja de papel con sus números y todo. Exacto. Buenísimo. Bueno, pues ojalá les sirva y si más adelante quisieran un poquito más de formalidad o de profundidad al respecto, a través de Caravana. Oye, pues mil gracias. Voy a Bueno, pues gracias presentar a todos. rápidamente el siguiente speaker. Él se llama Mark Kwong y es de espérame tantito, pues si luego te quieres despedir, al menos al final. Se llama Mark Kwong, él es de Brand Boom. Brand Boom es una plataforma en línea que gestiona o te permite manejar tus line sheets y tus catálogos en línea de una manera súper profesional. Esto para el público de wholesalers, es para venderle a tus buyers. Entonces, ellos tienen una base de datos enorme de buyers, conocen muchísimo el mercado de tiendas, boutique y de departamentales en Estados Unidos y nos va a hablar sobre la mejor manera de acercarte a un comprador profesional. Entonces, ahorita no se la pierdan a las 12:30 y dejo a Itza para que se despida. Elian, qué bien, qué lindo que estés ahí. Sí, hay muchos fans tuyos. Wow, no manches. Bueno. Oye, bueno, pues muchas gracias y padrísimo. Qué bueno lo que están logrando y de verdad yo creo que como lo que decía, ya no supe quién escribió hace ratito, pero lo que tú estás haciendo, Jean, pues tiene mucha derrama también de conocimiento, está padrísimo. Pues gracias por formar parte de esto y de colaborar y por tu tiempo que fue súper útil. Mil gracias.
Adiós, gracias, bye. Bye.